tal amigos? Estamos aquí con Leopoldo Maldonado, director general regional de Artículo 19 Oficina para México y Centroamérica, quien es uno de nuestros primeros entrevistados para Cita Textual, este nuevo portal que arranca justamente hoy, 23 de noviembre. Queremos agradecerte, Leopoldo, muchas gracias por aceptar esta entrevista. Muchas gracias a ustedes, Laura, y muchas felicidades por este nuevo portal. Muchas gracias, Leopoldo. Platícanos, ya se viene el segundo aniversario, el segundo año de gestión del presidente López Obrador. En materia de seguridad para el gremio periodístico, tanto a nivel extranjero como nacional, como los que trabajamos bien, los que trabajamos aquí en nuestro país, ¿cómo han visto el artículo 19 la seguridad al gremio periodístico? Platícanos un poco, por favor. Pues desafortunadamente, Laura, no ha mejorado significativamente la protección a periodistas en el país. La violencia sigue incrementando. Era una tendencia a la alza que ya veíamos en gobiernos anteriores, particularmente desde que se inició la llamada guerra contra el narcotráfico en 2006, prácticamente 2007. Y esta tendencia a la alza no tiene visos de revertirse. Al contrario, la violencia contra la prensa, al igual que la violencia generalizada que azota a la sociedad mexicana en amplias regiones del país, sigue incrementándose, sigue agudizándose, y esto lo tenemos muy claro a partir de dos datos. En el 2019 registramos el año más violento del que Artículo 19 haya documentado. Recordar que Artículo 19 comienza esta documentación a partir del 2009. Para ese año, para 2019, ya teníamos un acumulado de 3.918 agresiones contra periodistas, de las cuales 609 fueron perpetradas el año pasado. Y este año, el primer semestre, hablamos de enero-junio del 2020, hemos registrado ya 406 agresiones contra periodistas, una agresión a razón de cada 11 horas. Esto, sin lugar a dudas, marca una tendencia que ya va a rebasar el nivel de violencia que habíamos registrado en 2019. 2020 se perfila como el año más violento del que tengamos registro. Entre estas agresiones, entre las que contabilizamos amenazas, hostigamiento, acoso de toda índole, ataques digitales y una gran variedad de agresiones, están por supuesto las más graves, que son privación de la libertad, desaparición y asesinatos. Hasta la fecha hemos registrado 6 asesinatos de periodistas posiblemente vinculados con su labor periodística. Esto, bueno, pues ya lanza un acumulado de 16 asesinatos en lo que va de la presente administración, que por mucho rebasa los 9 asesinatos de los 2 primeros años de gobierno de Enrique Peña Nieto, por ejemplo. A esto hay que sumar una tendencia preocupante de estigmatización y descalificación de la prensa desde la tribuna presidencial, mismo esquema que se replica por parte de otros gobiernos, tanto a nivel estatal como municipal, y que genera un clima de hostilidad y de animosidad en contra de la prensa e incluso de permisividad para que otro tipo de agresiones sean cometidas. Si a eso sumamos la impunidad rampante que impera en crímenes contra la prensa, que es de alrededor del 99.13%, más el posible o el visible desmantelamiento del mecanismo de protección a periodistas y personas defensoras de derechos humanos que se configuró a partir de la extinción del fideicomiso en donde se alojaba el Fondo para la Protección de Periodistas y Defensores, pues básicamente el panorama no es halagüeño, ¿no? Es decir, la respuesta del Estado mexicano sigue siendo insuficiente y parece que seguirá siendo insuficiente.
Ok. Respecto a las entidades, ¿dónde han ustedes visto que hay mayor número de agresiones y de asesinatos a los periodistas? ¿En qué estados han identificado? Pues mira, desafortunadamente Veracruz sigue siendo la entidad más letal. Del 2000 a la fecha registramos 30 asesinatos de periodistas, le sigue Guerrero con 14. Evidentemente, en Veracruz tuvimos un, o atestiguamos durante el gobierno de Javier Duarte un incremento exponencial en los asesinatos. Solamente durante el sexenio del exgobernador Duarte se registraron 17 asesinatos. Sin embargo, pues esta violencia letal sigue sin frenarse en aquella entidad. Ahora bien, en cuanto al cúmulo de la totalidad de agresiones, es decir, no solamente los asesinatos, la Ciudad de México sigue siendo cuantitativamente la que acumula más agresiones contra periodistas. Esto es por varias razones. Una de ellas tiene que ver por el gran número de trabajadoras de los trabajadores del gremio que radican aquí. No necesariamente son las más violentas, pero son de considerarse, pues la mayoría son amenazas y hostigamiento. Y en la lista siguen Veracruz, Guerrero, Oaxaca y Quintana Roo. Quintana Roo, pues también ha visto un detrimento en las condiciones de seguridad para periodistas. Tan solo hace unos días vimos cómo durante el rafagueo que fue realizado por la policía de aquel estado en el ayuntamiento de Benito Juárez en contra de una protesta feminista por el asesinato de una mujer, dos colegas periodistas fueron lesionados con arma de fuego, además de otros 5 que fueron agredidos directamente a toletazos por estar cubriendo la manifestación. Entonces, esto nos habla de que a los, digamos, estados que tradicionalmente se han mostrado como violentos, como donde se actualizan las peores condiciones para ejercer el periodismo, se suman nuevos estados. También encontramos, por ejemplo, en Guanajuato, donde la degradación de la calidad de las condiciones para ejercer el periodismo sigue dándose, sigue presentándose. Y esto tiene que ver por la propia reconfiguración de los grupos criminales en aquellas entidades, pero también por la omisión y la complicidad de las autoridades en estas agresiones. En este segundo año de mandato del presidente López Obrador, y adicional a su discurso de no ser muy amigo de la prensa, digámoslo así, la política de seguridad, la Guardia Nacional, esto de no declararle una guerra formal al narcotráfico ni de ir en contra de los líderes de los cárteles de México, ha encrudecido estas agresiones a los periodistas que ejercen esta labor de investigación en materia de narcotráfico, seguridad. ¿Cuál es tu opinión? Pues mira, yo creo que la espiral de violencia que vive México en buena medida tiene que ver, sí, con una estrategia fallida implementada desde el gobierno de Felipe Calderón y que fue prácticamente continuada por el gobierno de Enrique Peña Nieto. Y esta estrategia radica en la militarización de la seguridad pública. Vemos que la Guardia Nacional es simplemente más de lo mismo. Prácticamente es el traslado o el trasvase de las Fuerzas Armadas a un nuevo cuerpo de seguridad que en principio se anunciaba como civil, pero que en los hechos es un cuerpo militarizado. Evidentemente, esta estrategia ha mostrado ya sus grandes fallas. A ello hay que sumar que no hay una estrategia de inteligencia para ubicar precisamente a los operadores o a los principales líderes de los grupos criminales y también la falta de una perspectiva macrocriminal en donde se encuentren estas ligas y estas complicidades de los grupos criminales con las autoridades públicas. Es decir, los grupos del crimen organizado no operan
al margen del Estado, sino que se enquistan en el Estado, funcionan con la anuencia de autoridades, incluso algunas de ellas del nivel federal, incluso algunas de ellas militares, y esto no se ha investigado a cabalidad y no se ha profundizado. Vemos con suma decepción cómo la Fiscalía General de la República, ahora autónoma, ahora independiente, no ha avanzado en un plan de persecución criminal que precisamente lleve de manera estratégica a desmantelar estas redes de macrocriminalidad en donde efectivamente están implicados grupos criminales, pero también autoridades. Entonces, ante la rampante impunidad ante que vive el país, no solamente en crímenes contra la prensa, eso es obvio, sino en todos los crímenes graves, en todos los crímenes atroces que día a día se siguen perpetrando, no vemos que se mande un mensaje ni que haya la voluntad precisamente de llevar ante la justicia a quienes desde arriba están fraguando y están operando estas estructuras criminales. Hay visos de ciertos avances con la estrategia que lleva de inteligencia financiera el doctor Santiago Nieto. Sin embargo, pues la unidad de inteligencia financiera le faltan dientes, no tiene la capacidad de hacer la persecución penal, porque eso ya le toca a la fiscalía y ahí es donde se están viendo la falta de coordinación entre instituciones. La lógica dice que tiene que haber una fuerte coordinación, una sólida articulación entre entidades de seguridad, entidades de inteligencia, incluida inteligencia financiera, y entidades de persecución de justicia. No la hay, sigue una estrategia desarticulada, no tenemos idea de para dónde vaya la estrategia de seguridad del gobierno y por supuesto que esto se ha manifestado en múltiples masacres que se han perpetrado a lo largo y ancho del país. Particularmente ya hablábamos de Guanajuato, pero también están las primeras masacres registradas en la presente administración en el estado de Veracruz, la masacre de la familia Levarón en Sonora. Es decir, se está cada vez más recurriendo a este tipo de actos de crímenes masivos que también tratan de imponer terror en la población y no vemos una respuesta eficaz, articulada, coordinada por parte del Estado mexicano. En este caso de las agresiones y de asesinatos a periodistas, en la cuestión de las mujeres periodistas, ¿cuál es la estadística que ustedes manejan sobre la situación que las mujeres periodistas están padeciendo aquí en México? Pues hay varios puntos. Uno de ellos es que este primer semestre del 2020, fatídico primer semestre, prácticamente se duplicó la violencia contra mujeres periodistas. Pasamos de 56 agresiones en el primer semestre del 2019 a 111 agresiones. Prácticamente se duplicó. También vemos que hay un incremento en la violencia diferenciada o violencia de género. No toda agresión contra una mujer periodista implica violencia de género. En buena medida sí, pero ¿en dónde encontramos esta violencia diferenciada? En los ataques de carácter sexualizado, en los ataques a la privacidad, a sus cuentas de redes sociales, por ejemplo, en donde publican cuestiones privadas, en los ataques a su familia, a sus hijos sobre todo, en el caso de agresiones físicas, muchas veces en el contexto de manifestaciones viene acompañada de tocamientos sexuales. Entonces, es decir, esta situación se sigue presentando. Aquí, Laura, hay que recordar que hay un caso emblemático de una periodista, Lidia Cacho, quien fue torturada sexualmente hace 15 años, detenida arbitrariamente en Cancún, Quintana Roo, trasladada a Puebla por tierra, a pesar de que venía saliendo de una terrible bronquitis en aquellos entonces, estamos hablando del 2005, y hasta hace poco, gracias a que logramos que se pronunciara el Comité de Derechos Humanos de la ONU, avanzó la investigación en contra de los autores intelectuales. Ahora que está muy en boga la autoría mediata por aparatos organizados de poder, bueno, pues así fue como se les imputó la responsabilidad al exgobernador Mario Marín y al empresario Kamel Nasif
por los actos de tortura en contra de Lidia. Este caso emblemático de violencia de género sigue sin resolverse. Hubo órdenes de aprehensión dictadas en abril del 2019, no fueron ejecutadas, al contrario, Lidia fue atacada, mataron a sus perras en su casa en julio del 2019, tuvo que salir del país porque no hay garantías de seguridad para ella, y ahora las órdenes, como lo hemos anunciado ya públicamente, quedaron insubsistentes por un amparo logrado por la defensa de estos sujetos. Hoy la magistrada tiene la oportunidad de dictar nuevamente las órdenes o de no dictarlas. Entonces, esto es un botón de muestra de la impunidad que impera en general en el país, en particular contra los periodistas y muy especialmente en contra de las mujeres periodistas que viven violencia de género en razón de su labor. Si este caso que ha sido sonado, que fue escandaloso, en donde todas y todos escuchamos esos audios donde se ponen de acuerdo para atacarla Mario Marín y Kamel Nasif, no se resuelve, pues ¿qué esperar de los demás casos? Es un mensaje de impunidad que se manda a los perpetradores del más alto nivel para que sigan cometiendo este tipo de atrocidades. De los números de asesinatos registrados, ¿cuántos son de mujeres? ¿Cuántos tienen más o menos ahí la estadística? Pues prácticamente son el 10%. Eh, Sin embargo, sí vemos que hay, digamos, con el pasar de los años un incremento. En este año ha sido solamente María Elena Ferral en Veracruz, quien ya tenía amenazas previas, quien ya las había denunciado ante la Fiscalía Estatal de Veracruz y otra vez no encuentra una respuesta adecuada del Estado. Segundo acto, las amenazas se materializan en un asesinato. Es el ciclo de la violencia que vive la prensa en México en vastas regiones del país. Llámese Veracruz, llámese Chihuahua, llámese ahora Quintana Roo, llámese ahora Guanajuato, llámese Sinaloa. A las amenazas les sucede una agresión más grave, por lo general una agresión que termina con la vida de periodistas. Y aquí vemos cómo perfectamente la impunidad, la falta de mecanismos efectivos de protección da lugar a una agresión más grave que termina con la vida de periodistas. En el caso de mujeres periodistas, sí hemos visto un incremento, pero evidentemente sigue siendo la mayoría de los casos periodistas hombres. En el caso de sus familias, de sus hijos, de sus esposas, platícame acerca de las personas que se quedan, porque al final de cuentas también los periodistas ejercen una labor, pero tienen una familia. Platícanos acerca de los deudos, quiénes, cómo lo están manejando y qué datos tienes. Pues mira, como sabemos, sobre todo a partir de una gran iniciativa que ha lanzado Griselda Triana, activista, periodista, viuda de Javier Valdés, se ha logrado recopilar datos sobre el estado de total indefensión que tienen las familias de periodistas asesinados y asesinadas. No tienen acceso a las medidas de apoyo y asistencia que prevé la Ley General de Víctimas, mucho menos tienen acceso a la justicia y una reparación integral del daño. Son contados los casos en donde hay una reparación integral del daño a familiares de periodistas asesinados. Más bien se tienen que enfrentar con la burocracia del Estado mexicano, tanto a nivel federal como a nivel estatal. Ya no se diga justicia. Justicia es impensable ya en este país. Entonces, están en el completo abandono, como muchas familiares de víctimas de muchos otros grupos de población y muchos otros sujetos sociales en situación de vulnerabilidad. Y en ese sentido se replica o se reproduce el patrón de abandono que enfrentan las víctimas en este país. Es totalmente lamentable y el gobierno de México dice, bueno, nos haremos cargo de la situación de las víctimas de este país, en particular de las víctimas periodistas, pero hay dos señales que van en sentido contrario a ese discurso. Uno es la desaparición del Fondo de Apoyo a Víctimas, y dos, es la desaparición del fideicomiso que alojaba el Fondo de Protección a Periodistas y Defensores de Derechos Humanos. Sin esto, pues prácticamente el Estado no tiene recursos para atender como lo hacía, de manera muy deficiente, con muchas cuestiones perfectibles, pero que finalmente lo hacía a través de estos mecanismos
y ahora ya no lo hará o no tenemos certidumbre cómo lo hará. Entonces, evidentemente, el panorama para, es decir, sus familiares como víctimas también, pues no pinta nada bien. Hay una completa incertidumbre. En el caso de en estos 2 años del presidente Obrador, ¿cuántos periodistas han recibido protección por parte del Estado? Finales de septiembre era de 1,304 periodistas, de beneficiarios, de los cuales números redondos, 800 eran personas defensoras de derechos humanos y 500 periodistas. Dicen que se ha incrementado un 60% la incorporación de beneficiarios, periodistas y defensores en lo que va del sexenio. No lo dudamos, efectivamente hubo mucha gente que apelando a la confianza que irradiaba el presente gobierno, comenzó a incorporarse con mayor velocidad y con mayor confianza, valga la redundancia, al propio mecanismo. Evidentemente, el mecanismo cada vez tiene mayor nivel de incorporación y sí se ha disparado el nivel de incorporaciones, uno por el incremento de la violencia, efectivamente, y otro por el mensaje que se mandaba de que se iba a proteger a periodistas. Sin embargo, a la fecha, el mecanismo pues sigue con grandes deficiencias que no han sido atendidas, muchas de ellas ya señaladas por la propia Oficina de Derechos Humanos de la ONU en México, la cual hace un año emitió 104 recomendaciones que siguen sin ser atendidas. Justo en este caso, ¿dónde está el papel de la CNDH y de la Secretaría de Gobernación? La Secretaría de Gobernación efectivamente ha mostrado apertura al diálogo, ha habido, digamos, disposición a avanzar en el mejoramiento del mecanismo, pero ha habido poca concreción. Y esa poca concreción de los acuerdos y de las propuestas que se hacen desde sociedad civil tiene que ver con falta de presupuesto, con falta de personal, falta de capacidad operativa. Al final, pues puede haber mucha apertura, pero si no hay dinero, si no hay recursos para operar estos acuerdos, pues evidentemente esto quedará en buenas intenciones. La Secretaría de Gobernación, pues ha hecho una tarea titánica en este sentido, de tratar de empujar a que el mecanismo de protección funcione, pero repito, sin recursos será imposible. En cuestión de CNDH, ¿cómo has visto el papel de Rosario Piedra en manifestarse, en pronunciarse respecto a agresiones a periodistas? Pues empezó con el pie izquierdo, la declaración que hizo sobre si había tanta violencia contra la prensa en México. Eso definitivamente marcó su gestión en la materia. Ha tratado de enmendar el error, no de la información que tenemos de la Junta de Gobierno del mecanismo. Eh, lo que comentan colegas de sociedad civil es que efectivamente no tiene un papel muy proactivo, como lo llegó a tener en la anterior administración con el presidente Luis Raúl. Entonces, evidentemente, sí hace falta una apuesta mucho más clara y enfática por parte de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para una agenda prioritaria para la anterior administración. Parece ser que no lo es para la actual y desafortunadamente se ha visto enredada la institución en una serie de problemáticas internas y de vicisitudes que entorpecen la operación de la institución. Un ejemplo muy claro que nosotros hemos presenciado directamente es, por ejemplo, el caso Notimex. Nosotros interpusimos una queja a nombre de las víctimas agraviadas por las directivas de Notimex, que los atacaba a través de sus cuentas falsas de Twitter, y hasta la fecha la investigación en CNDH no ha avanzado. No ha avanzado y ha sido sumamente obsequiosa en los términos y en los plazos con la autoridad, en este caso Notimex, para que envíe sus informes. Entonces, evidentemente no vemos que haya prioridad para la CNDH en esta agenda, ni un plan de acción concreto, efectivo, que apunte a mejorar la situación y a presionar a las autoridades del Estado mexicano para que protejan a la prensa. Cambiando de tema, en esta cuestión de la pandemia, ¿cuál es la postura que ustedes han visto respecto al ejercicio que realizan los periodistas?
Digo, ha sido una etapa difícil de contagios, incluso de fallecimientos de compañeros. Platícanos acerca de este tema, por favor. Pues desafortunadamente en el contexto de la pandemia se ha disparado la violencia contra la prensa, por un lado. Por otro lado, se ha evidenciado las condiciones de precariedad en las que se ejerce la labor periodística. Eh, Hoy por hoy tenemos registro de 32 colegas que han muerto de COVID-19 en razón de su cobertura. Es muchísimo, es muchísimo. Y esto habla de las condiciones de precariedad en las que están ejerciendo su labor, la responsabilidad de las propias casas de medios, como de las propias autoridades que para las coberturas periodísticas no toman las medidas mínimas necesarias. Eh, Esto evidentemente marca, como todas las crisis, que las y los periodistas sufren con mayor profundidad agresiones en este tipo de contextos de emergencia, ¿no? Hay ciertos contextos, como por ejemplo las protestas, donde también se agudiza la violencia contra la prensa. Y lo menciono porque ha habido muchas protestas en este contexto, sobre todo protestas feministas, donde también las compañeras periodistas han sido sistemáticamente agredidas. Estoy hablando de Jalisco, estoy hablando del Estado de México, el desalojo a la CODEM, a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, el desalojo en León, Guanajuato, ahora en el rafagueo, la represión brutal que hubo en Quintana Roo. Es decir, al COVID-19 hay que sumarle los contextos de protesta que también son particularmente adversos para el ejercicio periodístico. Y hay que sumar un tercer contexto que viene, que es el contexto electoral, donde también vemos cómo se dispara la violencia contra la prensa, cómo en el 2018 hubo una multiplicidad de agresiones contra periodistas y fue un año particularmente violento en el contexto y en la cobertura electoral. Entonces, evidentemente, el COVID-19 viene a profundizar la situación de vulnerabilidad de la prensa en México. Por último, Leopoldo, el próximo año sin duda alguna va a ser un pues año difícil, entonces, sumado a la inseguridad, como bien dices, COVID y bueno, la situación electoral, que el próximo año va a ser algo muy importante en las elecciones intermedias. Así es, vemos con preocupación que siempre en estos contextos se incrementa la violencia contra la prensa, particularmente los institutos políticos toman un papel protagónico en cuanto a perpetradores de violencia contra la prensa, ya no se diga las autoridades, sobre todo del nivel estatal y municipal. En términos generales, hay que recordar, Laura, que la violencia contra la prensa contrario al discurso oficial, es mayoritariamente ejercida o preponderantemente ejercida por funcionarios públicos, el 50% de las agresiones, para ser exactos. En el caso del contexto estrictamente electoral y de la cobertura especialmente electoral, se llegó a disparar hasta el 70% de las agresiones cometidas tanto por funcionarios públicos como por institutos políticos, por partidos políticos. Entonces, esto es evidente, ¿no? O sea, viene un contexto sumamente adverso, difícil, de mucha contrariedad, de mucha adversidad para la prensa, porque otra vez no hay mecanismos especiales, específicos para prevenir, para proteger a la prensa en esta cobertura periodística. Y siempre la disputa por el poder, como ya de por sí lo hacen el poder territorial, los cárteles con sus cómplices autoridades, ahora lo hacen de manera formal y legal los partidos políticos. Siempre en esta disputa por el poder viene la violencia contra la prensa como una consecuencia muy acentuada. Tengo entendido que realizan cursos, justamente el viernes realizan uno, ¿no? De capacitación al gremio en marchas. ¿Han visto que se Así ha es. detonado más la violencia en manifestaciones? Que digo, estas se van a ir incrementando el próximo año también. Sí, así es. Tenemos un contexto desde el año pasado en donde ha incrementado las protestas feministas por la terrible situación de violencia de género, particularmente la violencia feminicida que azota al país.
y estas protestas legítimas ha tenido como respuesta digamos, el uso desproporcionado de la fuerza por parte de los cuerpos policíacos a nivel local. Entonces, en estos contextos es que se ha perpetrado violencia contra las compañeras periodistas y los compañeros también. Por eso es que lanzamos este curso en conjunto, qué mejor que con Brigada Marabunta, que son especialistas, que son estos cuerpos de paz que han logrado proteger a muchísima gente justo cuando se presentan situaciones de violencia en protestas. Y bueno, en esta alianza que hemos tenido desde hace muchos años, ahora lanzamos este curso con ellas y ellos que pues nos pueden dar muchas luces sobre lo que se puede hacer, sobre buenas prácticas en el terreno de las protestas. ¿Algo más que quisieras agregar, Leopoldo? Pues nada más, estar muy atentos, atentas. Este es un año fatídico por todos lados, la situación de emergencia sanitaria, la situación de violencia que incrementa, la impunidad, la corrupción que se mantiene y más que nunca la labor periodística es necesaria para mantenernos informados como sociedad y poder ejercer nuestros derechos y saber y tener los instrumentos para pues enfrentar particularmente esta situación atípica de pandemia. Entonces, yo creo que es un momento de que como sociedad valoremos aún más el periodismo. Hay muchísima información, hay muchísima desinformación y hay que justo apelar al buen periodismo y a la labor periodística como una manera de allegarnos de información verídica y fidedigna. Bueno, pues muchísimas gracias y bueno, síganos en nuestras redes sociales. Muchas gracias, Leopoldo. Muchas gracias a ti, Laura. Muchas gracias a ustedes.